Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy excelente. Olvidé traerme mi botellita de agua, pero mientras voy por mi botella de agua, quiero comentarles el título del texto, Un sueño como pieza probatoria. Un texto de 1913. Ya el título nos habla de un sesgo diferente al respecto de los textos que hemos estado abordando, no solo en el volumen 12, sino básicamente en toda la obra de Sigmund Freud. Con un sesgo diferente me refiero a un camino, me refiero a un objetivo diferente. Pieza probatoria. Esta frase, pieza probatoria, a mí en lo particular, me hace pensar en un juicio, en un procedimiento judicial, en una, digámoslo así, mm, una cosa que puede ser usada para probar algo. Con esto voy a, no sé si pausar el video, yo creo que sí. No, voy rápido por el agua y ahorita regreso. Ya la tenía lista, solo que la dejé cerca de mi cama. Entonces, volumen 12, página 279. Este texto es de 1913. James Strachey nos dice en un solo párrafo la introducción. En su primera publicación a comienzos de 1913, en International Zeitschrift für Artliche Psychoanalyse, este trabajo precedía a otros de varios autores, es decir, era como la introducción, la presentación, ajá, reunidos bajo el título común de Beitrag zur Traumdeutung. Sí. Contribuciones a la interpretación de los sueños. Presenta la peculiaridad de ser un análisis de segunda mano de un sueño. Aparte de ello, lo hace digno de nota el hecho de contener unas puntualizaciones notablemente claras sobre el papel que cumplen los pensamientos oníricos latentes en la formación de los sueños y su insistencia en la necesidad de tener en cuenta la distinción entre pensamientos oníricos y el sueño mismo. James Strachey. Esta era la introducción en la página 181, pero aquí, al parecer, James Strachey, es lo que estoy leyendo, quiere leer, quiere interpretar, quiere darle el sesgo, digamos, eh, común a este texto ah, al respecto de mm, toda la obra de su maestro, el doctor Sigmund Freud. Lo digo por el papel que cumplen los pensamientos oníricos latentes. Todo esto es interpretación de los sueños, ¿vale? Que tiene que ver con el título de el conjunto de trabajos que escribieron Freud y sus discípulos. eh, digamos que nos iría a presentar este texto. Naturalmente solo leeremos la presentación, el texto de Sigmund Freud. Repito, el sueño como una pieza probatoria. Pero ¿probatoria de qué, doctor Freud? Ahorita comenzamos con el texto. Una dama aquejada de una manía de duda y de un ceremonial obsesivo exige a sus enfermeras que no la pierdan de vista en ningún momento, pues de lo contrario empezaría a cavilar sobre las acciones prohibidas que pudo cometer en el lapso en que quedó sin vigilancia. Cierta velada en que reposa sobre el diván, cree notar que la enfermera de servicio se ha dormido. Pregunta: ¿me ha visto usted? La enfermera se sobresalta y responde: sí, por cierto. Pero la enferma tiene ahora el motivo para una nueva duda, y al rato repite la misma pregunta. La enfermera torna a aseverar, es decir, se limita a repetir. En ese instante,
Otra servidora trae la cena. Lo narrado ocurre al atardecer de un viernes. Curioso, estoy leyendo esto un viernes. A la mañana siguiente, la enfermera refiere un sueño que disipa la duda de la paciente. He aquí el sueño. Le han confiado un niño. Asterisco. La palabra niño viene del alemán, lo voy a latinizar, Kind, como Kid, pero con N. Kind, que significa también hijo o hija. Es de género neutro la palabra alemana. Ajá. Repito, le han confiado un niño, hijo o hija. Ajá. La madre ha partido de viaje y ella ha perdido al niño. En el camino pregunta a la gente que pasa por la calle si han visto al niño. Entonces llega a unas grandes aguas y las atraviesa por una estrecha pasarela. Acerca de esto luego un complemento. Sobre esta pasarela apareció ante ella de pronto como una fata morgana, una ilusión óptica, la persona de otra enfermera. Después ella se encuentra en una comarca que le es familiar y ahí se topa con una mujer a quien ha conocido de muchacha, que en aquel tiempo era vendedora de comestibles en un negocio, pero luego se ha casado. Pregunta a la mujer que está ante su puerta, ¿ha visto usted al niño? Pero la mujer no se interesa por esta pregunta, sino que le cuenta que ahora está separada de su marido, a raíz de lo cual añade que en verdad las cosas no siempre andaban bien en el matrimonio. Después se despierta tranquilizada y piensa que el niño ya se encontrará en casa de una vecina. Análisis. La paciente supone que este sueño se refiere a la dormida, que la enfermera negaba. No estoy seguro antes de continuar. La, Se refiere a la dormida lo que la enfermera negaba. Otra vez, la paciente supone que este sueño se refiere a la dormida que la enfermera negaba. Mm, Puedo entender esta frase de dos maneras. La enfermera negó que estaba dormida. Ajá. Frente a su paciente, frente a esta mujer insoportable que en todo momento pide ser vigilada. Esto es insoportable, por supuesto, insostenible. Es un requerimiento ilógico. Véanme en todo momento porque puedo pensar. Y si pienso, pobres de ustedes. Ok, una paciente terrible. Ajá. Repito, la paciente supone que este sueño se refiere a la dormida que la enfermera negaba. Puedo entender. La paciente es esta mujer que tiene miedo de pensar algo. Ajá. Ok. Se hace cuidar por una enfermera y la paciente cree que la enfermera se durmió. La enfermera niega haber dormido. Entiendo que va por esto. Ajá. Pero, ok. El sueño, recordemos, es de la enfermera, no es de la paciente. Lo que la enfermera, sin ser inquirida, sin ser preguntada, le narró a propósito del sueño, la puso en condiciones de emprender una interpretación de él suficiente en la práctica, si bien incompleta en muchos puntos. Yo, hablando del doctor Freud, escuché solo el informe de la dama, no hablé con la enfermera. Luego que la paciente exponga su interpretación, agregaré lo que se pueda completar desde nuestra intelección general sobre las leyes de la formación de sueños. Lo que sigue está entre comillas, es todo un párrafo, ¿vale? La enfermera dice que a raíz del niño del sueño piensa en un caso de cuya atención se ha sentido extraordinariamente satisfecha. Se trataba de un niño que no podía ver, afectado de una inflamación ocular blenorreica. Así está escrito, no sé si eso
continúe siendo un cuadro clínico, una enfermedad al día de hoy, 2022. Ajá. Recordemos, el texto es 1913. Continúa la interpretación de la paciente, no de la persona quien tuvo el sueño, sino de la persona quien escuchó el sueño. Ajá. Pero la madre de este niño no partió de viaje, sino que participó en el cuidado del niño. Ajá. En cambio, yo sé que mi marido, que siente un gran aprecio por esta enfermera, me entregó a su guarda al despedirse. Es decir, el marido, que tiene mucho cariño hacia la enfermera, no hacia la mujer, no hacia la paciente, sino hacia la enfermera joven, le dice a su esposa, cuídala. Ajá. Y ella le prometió entonces cuidarme como a un hijo. Esto está después de unos puntos suspensivos, es decir, esta jovencita me va a cuidar a mí, que soy mayor que ella, como a una hija. Específicamente, recordemos la palabra kind. Aquí está hijo, hija, niño, niña. Ajá. Es neutra en alemán, como en inglés kid. Ajá. Pero regresamos al texto. Además, ya ahí finaliza la interpretación de la paciente, continúa Freud. Por el análisis de la paciente colegimos, es decir, podemos ver que ella misma se ha remontado a la infancia con su reclamo de no ser perdida de vista. ¡Auch! Miren, miren, la, la paciente es una mujer, ya grande, ya adulta, y sin embargo, ella le pide a sus enfermeras, no me dejen de ver, tengan toda su atención en todo momento sobre mí, porque estoy enferma. ¿De qué? No sabemos. Creo que sí lo dijeron al principio. Manía de duda, ceremonial obsesivo. Continuamos con el texto. Lo que sigue es, nuevamente entre comillas, quiere decir, es la interpretación no de la soñante, sino de la paciente, que supongo yo es también paciente del doctor Freud. Que ha perdido al niño significa que no me ha visto, que me ha perdido de vista. Es su confesión de que realmente ha dormitado un rato y después no me ha dicho la verdad. Fíjense, en la interpretación de los sueños, vimos que es el soñante quien interpreta su propio sueño. Ajá. Por supuesto, el analista, el doctor Freud, pudo señalar, pudo identificar y pudo aportar las leyes, justamente, que permiten interpretar a un sueño, al soñante y, por supuesto, al analista. Pero lo que estamos viendo, la interpretación no está siendo hecha ni por el soñante ni por el analista, sino por la paciente, que esto es, digamos, también lo importante. La paciente, me supongo yo, y este me supongo yo, es el extracto de un análisis, es decir, es una porción de un análisis. Y sin embargo, a pesar de que esta persona no tuvo el sueño, toma el sueño de alguien más para llevarlo a su análisis y en su análisis justificar los ataques que tiene hacia su enfermera. La maldita, esa que no se le ocurrió sino dormitar unos segundos y quitar de mí sus ojos. Estoy siendo un poquito irónico y sarcástico, pero agresivo ciertamente en mi comentario, no hacia la paciente, sino hacia la enfermera, para poner en evidencia lo que está haciendo la paciente con el sueño de alguien más. Es decir, su sueño para mí es evidencia de que esa mujer no trabaja. Debería despedirla a mi marido, que no sé por qué la quiere. No sé por qué me la encargó. Yo, que soy la enferma, por ejemplo, ¿no? Continuamos con el texto. Repito, que ha perdido al niño, prosigue la paciente, significa que no me ha visto, que me ha perdido de vista. Es su confesión de que realmente ha dormitado un rato y después no me ha dicho la verdad. Continúa Freud.
El pequeño fragmento del sueño en que la enfermera pregunta por el niño a la gente que pasa por la calle permanecía oscuro para la dama. En cambio, sabe dar buena información sobre los otros elementos del sueño manifiesto. Antes de continuar, pensamientos oníricos latentes, sueño manifiesto. Los pensamientos oníricos latentes son las impresiones, las construcciones, las vivencias, justamente, que nos dejan como flotando, ajá, en la mente. Vivimos algo a lo largo del día, un pensamiento, ¡pum! Se nos ocurre algo, una fantasía, nos llega una impresión, ¡pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Mientras que el sueño manifiesto es el sueño como tal, el sueño como nos lo podemos evocar, como podemos hablar de él. Ajá. Continúa el texto, viene una vez más otra interpretación de la paciente. Ajá. A raíz de las grandes aguas, piensa en el Rin, pero agrega que, sin embargo, eran más grandes que el Rin, el río Rin. Ajá. Entonces se acuerda de que la velada anterior, ahí está, yo le había leído la historia de Jonás y la ballena en la Biblia. Continúa el texto. Y que yo misma había visto una vez una ballena en el Canal de la Mancha. Opino que las grandes aguas son el mar. Vale decir, una alusión, una referencia a la historia de Jonás que yo le conté en la tarde anterior. Ajá. Continúa la paciente. Creo también que la pasarela estrecha proviene de esta misma divertida historia, escrita en un estilo coloquial. En ella se narra que el maestro de religión expone a los escolares la maravillosa aventura de Jonás, tras lo cual un niño le objeta que no puede ser, pues en otra ocasión el maestro ha dicho que la ballena tiene un gaznate tan estrecho que solo puede tragar animales muy pequeños. El maestro sale del paso con la explicación de que Jonás era judío y los judíos se filtran por todas partes. Así está escrito, discúlpenme, si ustedes son judíos o judías, así está escrito. Está en la página 284, si gustan checarlo, pero continuamos. Mi enfermera es muy creyente, pero inclinada a la duda religiosa, y por eso me reproché que acaso yo le atizaba sus dudas con mi lectura. Es decir, aquí vienen justamente los restos diurnos. Ajá. Memoria, construcción, sentimiento. ¡Pum! No nos damos cuenta. O tal vez sí. Tal vez en el transcurso del día vamos a una comida, tenemos una plática y la plática nos evoca algún otro recuerdo que nos despierta un sentimiento. Ajá. Es, digamos, como el gran colchón sobre el cual, o la gran, ¿cómo decirlo? Los cimientos sobre los cuales se erige, se estructuran los sueños. Ajá. A partir de la lógica explicada en la interpretación de los sueños. Pero continuamos con el texto. Dice, continúa la paciente. Ahora bien, sobre esa estrecha pasarela, ella vio la aparición de otra enfermera, conocida de ella. Me ha contado su historia. Se arrojó al Rin porque la habían despedido de su puesto tras incurrir en alguna falta. ¿Qué pacha, pequeño? ¿Qué pasó, chiquitín? Mi perrito de repente hizo un ruido extraño. Ven, zumba, sube, ven acá. Ok, aquí viene la nota a pie de página número 1. Dice Sigmund Freud. En este punto me he hecho culpable de una condensación del material, que pude corregir en una revisión de las notas de la dama informante. La enfermera que apareció como fantasma sobre la pasarela no había incurrido en ninguna falta en su trabajo. Fue despedida porque la madre del niño, obligada a partir de viaje, declaró que deseaba dejar a éste en su ausencia con una cuidadora de más edad. Por tanto,
más digna de confianza. Formaba serie con esto un segundo relato sobre otra enfermera, que realmente había sido despedida a raíz de una negligencia suya, mas no se había ahogado por ello, es decir, se aventó al río, pero no se ahogó. Continúa la nota 1. El material preciso para la interpretación del elemento onírico se distribuye aquí, como no es raro que suceda, entre dos fuentes. Es decir, nosotros pensamos que es una sola historia y en realidad son dos. Ajá. Eso es algo que ocurre mucho, no solo en los sueños, que posteriormente se traducen propiamente. Es decir, este fenómeno de dos hechos que recordamos como uno y que posteriormente nos evocan el sueño no solo es una cuestión de sueños, es una cuestión también de fantasías, pensamientos. Vaya, es una forma en la cual la mente, la psique, suele trabajar, manipular, elaborar los restos diurnos, los pensamientos, la memoria, etcétera. Ajá. Continuamos con el texto. Mi memoria consumó la síntesis que llevaba a la interpretación. Por añadidura, en la historia de la enfermera ahogada se encuentra el factor de la partida de la madre, es decir, esa enfermera se intentó matar porque la despidieron porque la mamá de ese niño que tenía a su cargo se fue. Ajá. Son dos historias, pero ya las reunimos en una sola. Teniendo, por ejemplo, el punto común, el elemento común, la enfermera, o la figura de la enfermera. Que es referida, a ver otra vez, por añadidura, la historia de la enfermera ahogada se encuentra el factor de la partida de la madre, que es referida por la dama a la partida del viaje de su propio marido. Ok. Como se ve, por una sobredeterminación que perjudica la elegancia de la interpretación. Fin de la nota a pie de página número 1. Regreso al texto principal. Mm, así pues. Teme ser despedida también ella a causa de su dormida. Es decir, la enfermera jovencita que estaba a cargo de que esta paciente no pensara, se durmió, es lo que la paciente interpreta, es la forma en la cual, Terry, ¿qué estás viendo, chiquitín? ¿Qué estás buscando ahí? Ven acá, ven, súbete. Sí, 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 ya te vi. No estés de travieso, ven acá. La paciente quiere agredir a su enfermera, una enfermera joven. Y la paciente toma el sueño para acusar a su enfermera de haberse dormido. A causa de su dormida, se puede entender es a causa de su pequeño descuido, podríamos entenderlo así, su pequeña siesta. Ajá. Continúa el texto. Por lo demás, el día que siguió al episodio y al relato del sueño, lloró mucho. Y cuando le pregunté por los motivos, respondió con brusquedad. Usted lo sabe tan bien como yo, y ahora ya no confiará más en mí. Mm, hay algo que a mí no me cuadra. Voy a guardarme mi reserva, no tanto en la historia. Digo, es que aquí hay muchas voluntades, ¿no? La voluntad del doctor Freud es realmente la voluntad más periférica, más alejada del punto central. El punto central son dos mujeres, una con un poder, la paciente, y otra con una responsabilidad, la enfermera. Ajá. Continúa el texto. Dice Freud, como la aparición de la enfermera ahogada era un agregado, perdón, hecho con posterioridad y de una particular nitidez, habríamos debido aconsejar a la dama que principiara o que iniciara por ese punto
la interpretación del sueño. Es decir, cuenta el sueño y ya que lo terminó de contar, pero se le apareció otra enfermera en ese pasillo estrecho. Una enfermera como ahogada, como muerta. Bueno, pues ya que agrega ese detalle, empiece por ese detalle la interpretación del sueño. Nota número 2. Véase la interpretación de los sueños, página 513, volumen 5. Ajá. Eh, mm, Podemos omitir eso. Continuamos con el texto principal. Además, esta primera mitad del sueño, según informó la soñante, estuvo llena de la más violenta angustia. En la segunda parte se prepara la tranquilidad con la cual despierta. Recordemos, en el sueño, la enfermera pierde al hijo, pierde a la hija, pierde a un niño. Ajá. De ahí la angustia. Y de ahí justamente toda la aventura o todo el sueño de la enfermera, no es de la paciente. La paciente, vamos a ver qué pasa con esta interpretación. Lo que sigue está entre comillas son palabras de la paciente. En el siguiente fragmento del sueño, hay otra prueba cierta para mi concepción de que ahí se trata del episodio de la tarde del viernes, pues la mujer que antes fue vendedora en un negocio de comestibles solo puede ser la muchacha que entonces traía la cena, durante el evento en el que supuestamente la enfermera se durmió. Ajá. Continúa la paciente. Hago notar que la enfermera se había quejado todo el día por bagatelas, es decir, por cosas sin importancia. La pregunta que ella dirige a la mujer, ¿ha visto usted al niño?, deriva evidentemente de mi pregunta. ¿Me ha visto usted? Según la fórmula que yo usé y que le acababa de plantear por segunda vez cuando entró la muchacha con las fuentes. Las fuentes supongo que se refiere a la cena. Ajá. Continúa Freud. También en el sueño se pregunta por el niño dos veces. Que la mujer no diera respuesta alguna, no se interesara, podríamos interpretarlo como un rebajamiento de la otra servidora en favor de la soñante. Rebajamiento, es decir, disminución del valor, de la importancia, que en su sueño se eleva sobre la otra justamente porque tiene que luchar con unos reproches a causa de su desatención. La mujer que aparece, perdón, lo que sigue está entre comillas, palabras otra vez de la paciente. La mujer que aparece en el sueño no está realmente separada de su marido. Todo el pasaje proviene de la biografía de la otra muchacha, que, por la palabra autoritativa de sus padres, es alejada o separada de un hombre con quien quiere casarse. La frase de que, por lo demás, las cosas no andaban siempre bien en el matrimonio es probablemente el consuelo que acaso acudió en la plática entre ambas. Y este consuelo se le convierte en el modelo de otro, con que el sueño acaba. El niño ya se encontrara, entre comillas. Continúa la paciente. Pues bien, de este sueño yo he deducido que la enfermera se durmió realmente aquella tarde y por eso teme ser despedida. He abandonado entonces la duda en mi propia percepción. Por otra parte, ella misma, tras relatar el sueño, agregó que lamentaba no tener consigo algún libro sobre los sueños. Al replicarle yo que tales libros solo contenían las peores supersticiones, opuso que no era supersticiosa, pero que todas las cosas desagradables de su vida le habían sucedido siempre en viernes, como hoy. Hoy es viernes para mí. Además, ahora me trata mal, se muestra quisquillosa, susceptible y me hace escenas. Eso de maldita es más bien para agregarle drama, ¿vale? Continúa Freud. Creo que debemos conceder a la dama haber interpretado y valorizado de manera correcta el sueño de su enfermera,
como es tan frecuente en el psicoanálisis a raíz de la interpretación de los sueños, para traducir no solo cuentan los resultados de la asociación, sino también las circunstancias concomitantes, periféricas, alrededor del relato del sueño, el comportamiento del soñante previo y posterior al análisis de aquel. Nota 3, pero continuamos. Así como todo cuanto él exteriorice y deje traslucir, deje ver, deje percibir, observar, de manera más o menos simultánea con el sueño, en la misma sesión del tratamiento. Nota 3. Un ejemplo en extremo de esto se da en el texto sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, volumen 18, páginas 157 a 158. Ese volumen todavía no lo tenemos, ya lo tendremos. Ajá. Pero aquí Freud también expone muchas de las condiciones de una interpretación de los sueños en psicoanálisis por el soñante. Aquí, esta interpretación no está hecha por el soñante, ni por el analista, sino por una analizante que tiene la oportunidad de vengarse y de interpretar el sueño con un sesgo a fin de castigar a una jovencita. Continuamos con el texto. Esto se los estoy comentando, pero vamos a ver. Faltan como 4 páginas. Vamos a ver qué pasa. Si consideramos la quisquillosidad de la enfermera, su referencia a que los viernes le traen a la enfermera infortunio, etc., corroboraremos el juicio de que el sueño contiene la confesión de esa vez, cuando pretendió negarlo. Realmente se había adormecido y por ende temía ser despedida a causa del, entre comillas, hijo adoptivo, es decir, la paciente. Nota número 4. Dice Freud en la nota 4. Por otra parte, la enfermera confesó a un tercero días después haberse dormido aquella tarde, ratificando así la interpretación de la dama. Vamos a ver, yo no me confío. Aquí, más que una pieza probatoria de una falta ética, de una falta, no sé, en un trabajo de una enfermera, hay otra realidad que a mí me asalta. Pero continuamos con el texto. Ahorita se las comento, si el texto no la menciona. Ahora bien, este sueño que para la dama poseía valor práctico, despierta en 2 direcciones el interés teórico en nosotros. Es cierto que el sueño desemboca en un consuelo, pero en lo esencial trae se destaca esta palabra, confesión, importante para el vínculo con su dama. ¿Cómo llega el sueño, siendo que está destinado al cumplimiento de deseo, a hacer las veces de una confesión que ni siquiera es ventajosa para la soñante? Esa es la pregunta. Tendremos que admitir realmente que, antes de continuar, en la interpretación de los sueños, Freud expone la tesis en el capítulo 3, el sueño como cumplimiento de deseo, hipótesis fundacional del psicoanálisis, no solo de la interpretación, del psicoanálisis. A partir de esta hipótesis, Freud estructura, digamos, una práctica, una teoría, no solo de la formación de los sueños, sino de lo que él plantea que es la mente en el ser humano. Y en el centro de esta hipótesis quiero señalarles ahorita la palabra deseo.
Ahorita solo la voy a hacer evidente así. Ajá. Psicoanálisis igual a deseo. Deseo igual a sujeto. Es decir, yo sin deseo, sin admitir un deseo, habría sido completamente inútil acercarme al psicoanálisis. Y es justamente en la práctica de mi propio análisis donde yo puedo dar cuenta no solo de un deseo, sino de todo lo que se esconde detrás de esa palabra. Ahorita continuamos con el texto. Tendremos que admitir realmente que, además de los sueños de deseo y de angustia, hay unos sueños de confesión, es decir, donde yo me confieso, así como sueños de advertencia, reflexión, adaptación, etcétera. Aquí debo confesar que no comprendo del todo la razón por la cual el punto de vista que adopta frente a tales tentaciones mi obra, la interpretación de los sueños, tropieza con reparos en tantos psicoanalistas y aún en los más eminentes entre ellos. Es que doctor Freud. Y aquí algo central, no solo de este texto, no solo de la historia del psicoanálisis y que les acabo de comentar, y también no solo de los alcances del psicoanálisis. Se trata de buscar como individuos, como seres humanos, reconocer el papel de nuestros deseos en la conformación de nuestra propia vida. Hace poco estaba repasando mi texto, mi propio libro, y encontré una frase muy sencilla. La neurosis es la incapacidad frente a la insatisfacción. Una frase que a mí se me ocurrió por allá por 2019, 2020, no me acuerdo. Pero fíjense una cosa, el doctor Freud, el creador del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis, el que formó la primera generación de psicoanalistas a nivel mundial, el que cuestionó la filosofía, su utilidad, sus alcances, el que fue capaz de introducir en la ecuación de la mente humana nuestros propios deseos, tuvo enormes dificultades para que los médicos, los estudiados, que se acercaban a él y que reconocían el valor de su obra, reconocieran también sus propios deseos. El deseo no es, te deseo paz, te deseo felicidad, te deseo amor. No solo es eso. El deseo a veces lo trastorna a uno. Ujú. No me voy a extender ya mucho más en este comentario. Pero quiero hacerles notorio esto. Repito, no comprendo la razón por la cual el punto de vista que adopta frente a tales tentaciones, es decir, y si, oiga, doctor Freud, y si los sueños no son cumplimientos de deseos, sino que este sueño realmente es como una confesión y que a mí no me conviene confesarme porque me van a correr de mi trabajo, doctor Freud. Soy enfermera y descuidé a mi paciente. Ahí no hay deseo. Ahí hay una confesión desventajosa para mí. Y también, a partir de esto, puedo criticar su hipótesis. Sí, porque también hay sueños de advertencia, sueños que me permiten reflexionar sobre mí mismo y sueños que me permiten adaptarme. Bravo. Pues no.
Pues no. Continúo con el texto. No me parece que el distingo entre sueños de deseo, sueños de confesión, sueños de advertencia, sueños de adaptación, etcétera, tenga un sentido más rico que la diferenciación, separación, clasificación de los especialistas médicos en ginecólogos, pediatras, odontólogos, admitida en virtud de una necesidad. Me tomo la libertad de repetir de la manera más sucinta, más directa, más clara, las elucidaciones de aquel libro mío sobre esto. Nota número 5. La 4 se las compartí. Ah, sí. La nota número 5 simplemente nos remite a la interpretación de los sueños. Ajá. Pero, miren, volumen 5, páginas 552 a la 554. Pero en aquella porción de la interpretación viene lo que sigue. Como perturbadores del dormir y formadores de sueños, podrían funcionar los llamados, entre comillas, restos diurnos. Repito, restos diurnos del día. Unos procesos de pensamiento del día del sueño. Es decir, si yo estoy leyendo esto el día 16 de septiembre, por cierto, mañana cumplo años, ya, 40, caray. He ahí un resto diurno. Hoy soñaré al respecto de algo que me evoca esa frase. La expectativa de mi cumpleaños, por ejemplo. Repito, como perturbadores, como algo que molesta al sueño, al dormir y formadores de sueños, podrían funcionar los llamados restos diurnos, unos procesos de pensamiento del día del sueño, investidos de afecto, y que han ofrecido alguna resistencia a la degradación general del dormir. Uno descubre estos restos diurnos cuando reconduce el sueño manifiesto a los pensamientos oníricos latentes. Son fragmentos de estos últimos y por tanto pertenecen a las actividades conscientes o que permanecieron inconscientes de la vigilia. Nota 6, pero voy a continuar. Las que tuvieron permitido proseguirse mientras se dormía. Ahí está toda una formulación, función del sueño, elementos, categorías de pensamientos, de producciones, afectos, memoria, etcétera. Antes de continuar, nota 6 nos dice en la edición de 1913 se leía aquí preconscientes. No nos importa, está aquí ahorita, así como lo leímos, está bien. Continúa el texto principal. Permítanme, voy a tomar un poco de agua. Se me antoja un chocolate. Yo creo que al rato voy a salir por uno. ¿Verdad, chiquitín? Vamos a ir por un chocolate tú y yo. Salud. Ah, qué bien. Ahora sí, continuamos con el texto y en consonancia con la diversidad de los procesos del pensar en lo consciente y lo preconsciente. Estos restos diurnos poseen los más variados y múltiples significados. Pueden ser deseos, temores no tramitados, también designios, reflexiones, advertencias, intentos de adaptación a tareas inminentes, etc. En esa medida, tiene que parecer justificada la caracterización de los sueños que ahora consideramos, de acuerdo con el contenido de estos discernido por la interpretación. Pero estos restos diurnos no son todavía el sueño. Antes bien, les falta lo esencial constitutivo de este. Por sí solos,
no son capaces de formar un sueño. En rigor, solo son un material psíquico para el trabajo del sueño, es decir, son los elementos, no es el sueño como tal. Así como los estímulos sensoriales y corporales que sobrevienen al acaso o en virtud de condiciones experimentales forman su material somático. Ahí está un poquito complicado. Repito, en rigor, los restos diurnos son solo un material psíquico para el trabajo del sueño, para la elaboración del sueño. Así como también pueden ser material del sueño los estímulos sensoriales, lo que escuchamos mientras dormimos, lo que sentimos mientras dormimos. Ajá. Movimiento. Algo que le pasa mucho a los casados, lo digo por experiencia, no que esté casado ahorita, sino que lo estuve, es, por ejemplo, soñar con el movimiento. Eso, bueno, soñar con el movimiento de nuestra pareja. Pum. Ella se mueve y yo de repente estoy soñando que voy en un barco y es el mar, es la marea que me tiene arriba y abajo y ella se está moviendo. Ajá. Continúa el texto. Estímulos sensoriales y corporales que sobrevienen al acaso, es decir, al sueño, o en virtud de condiciones experimentales forman su material somático, es decir, también se puede provocar hasta cierto punto sueños en la medida en que podemos influir sobre alguien que está dormido o dormida. Ujú. Continuamos con el texto. ¿Qué pasó, pequeñito? Ya salimos a jugar, dame chance, ¿vale? Atribuirles el papel principal en la formación del sueño equivaldría a repetir en otro lugar el error preanalítico según el cual los sueños se explicarían pesquisando una mala digestión o una presión sobre la piel. Tan pertinaces son los errores científicos y tan prestos una vez rechazados, a volver a filtrarse bajo nuevas máscaras. Hasta donde nosotros hemos discernido la relación de las cosas, nos vemos precisados a decir que el factor esencial de la formación del sueño es un deseo inconsciente, por regla general, uno infantil. Ahora, es decir, en este momento que yo soñé, reprimido, asfixiado, hecho a un lado. Ajá. Que puede expresarse en aquel material somático o psíquico, vale decir, en los restos diurnos, y les presta entonces una fuerza tal que les permite penetrar en la conciencia aún durante la pausa nocturna del pensar. Nota 7. Ein, en la edición de 1913 decía Sein, su. Les presta entonces una fuerza, les presta entonces su fuerza, pero antes es que ese es el punto. Ustedes dirían, es que sí, lo psicológico, lo psíquico es la conciencia, es el aquí, pero ahorita esto es como un mega resumen de la interpretación de los sueños, ¿verdad, chiquitín? ¿Verdad que sí, preciosito? Ándale, ven, súbete, ven acá, súbete, enséñate el mundo, ven, sube. Dice que no. Le da pena. Tiene, tiene fobia social. No, estoy jugando. Es un perrito. Ay, sí, 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 ¿verdad que sí? Pero está feliz de estar conmigo. Hoy es un día libre. Es un día feriado, de hecho, aquí en México, viernes 16 de septiembre. No falté al trabajo. Hoy tenía mi día libre en el trabajo, pero
Les estaba hablando del mega resumen, del super resumen que estamos leyendo de la interpretación de los sueños. Deseo inconsciente. Lo inconsciente es, podríamos decirlo así, algo que se va formando incluso desde antes de nuestro propio nacimiento. Existe evidencia que yo menciono en mi libro y que también menciona Freud en, ¿cómo era? Inhibición, síntoma y angustia, más allá del principio del placer. Textos que todavía no hemos leído, no he compartido con ustedes aquí, pero se los comento ahorita porque estamos ya llegando a 1913 de forma mm, constante, secuencial, y se acerca un periodo crucial en la historia del psicoanálisis en el cual Freud reformuló su primer propuesta. En la primer propuesta se habla, propuesta teórica de organización psíquica. Lo que en un primer momento Freud dijo, esto es la mente, no es estímulo-respuesta, sino es consciente, preconsciente e inconsciente. En lo inconsciente se abarca mucho de lo que, digamos, todavía aún al día de hoy, aún al año 2022, la psicología moderna no contempla. Una especie de estructura y de memoria mucho, mucho más compleja. Se trata, digamos, de una relación del ser humano, de la especie humana, con la vida. Ajá. Y una relación que no se explica justamente a partir del modelo estímulo-respuesta. Es decir, la psicología cognitivo-conductual dista enormemente de esta propuesta hecha en 1900 por Sigmund Freud en la interpretación de los sueños. Y esta teoría se enfrentará a partir justamente, aquí el doctor Freud nos ha dicho, yo no entiendo, yo no comprendo cómo a ustedes, analistas, les cuesta tanto trabajo reconocer su deseo. Ah, bueno, es que aquí nos da también una respuesta. Ese deseo no es un yo quiero un chocolate, yo quiero un vaso de agua. No. No, 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 no. Es algo mucho más, ¿cómo decirlo? Vivo. Es que hablar de profundidad también ya es algo trillado en psicoanálisis. Pero en cuanto a lo vivo, ahí donde las universidades no llegan, donde las clases se quedan cortas y donde todos los días, todos ustedes y yo superamos por mucho las capacidades universitarias, las capacidades de la ciencia, digámoslo así, entre comillas. Ahí donde la vida se manifiesta y donde también es posible acoger esas manifestaciones, estudiarlas, elaborar teorías, elaborar técnicas. Pero, en cuanto al texto, este deseo inconsciente es el sueño, de este deseo inconsciente es el sueño siempre cumplimiento. Es decir, esos deseos no son nada más. Esta frase que estoy usando, yo quiero, yo necesito, son formas de aproximarnos a eso que el doctor Freud llamó deseo y que tiene que ver con toda nuestra historia, incluso no solo como individuo, sino como especie. Por el momento voy a continuar con el texto, ¿vale? De este deseo inconsciente es el sueño siempre cumplimiento. No importa cuál sea su restante contenido, una advertencia, reflexión, confesión o lo que dé la riqueza de la vida de vigilia preconsciente entrar en no tramitado en la noche, es decir,
de todo eso que vivimos, el sueño se hace cargo cuando no pudimos atenderlo en el día y que justamente se impulsa en nuestra propia vida, en nuestra propia insatisfacción, en nuestra propia infancia. Continúa el texto. El psicoanalista no puede caracterizar al sueño si no es como un resultado del trabajo del sueño. Y a los pensamientos oníricos latentes no puede atribuirlos al sueño, sino al reflexionar preconsciente, por más que solo se haya enterado de ellos gracias a la interpretación. Nota número 8. Esta es de James Strachey, el traductor. Freud insistió en varios lugares de sus obras acerca de la importancia de distinguir entre el sueño y los pensamientos oníricos latentes. Véase, por ejemplo, el texto Contribución a la historia del movimiento analítico en el volumen 14 y una nota agregada en 1925 a la interpretación de los sueños, página 502. Regresamos al texto principal y estamos a una página de terminar. Dos. Tres. Caray. Leo más lento de lo que pensé. Ok. Continuamos. Aquí la elaboración secundaria por la instancia consciente, por la conciencia. La elaboración secundaria es incluida en el trabajo del sueño, es decir, la palabrería que usamos para aproximarnos tanto al sueño como a nuestra vida, como a nuestras emociones, como a la realidad misma. Palabrería. Instancia consciente, doctor Freud, por favor. Se está tomando usted demasiado en serio. Pero, no obstante, computarla, es decir, identificarla por separado, no alteraría en nada nuestra concepción. En ese caso, habría que decir, el sueño en el sentido psicoanalítico abarca el trabajo del sueño propiamente dicho y la elaboración secundaria de su resultado. Nota 9. Freud señaló a menudo que la elaboración secundaria forma parte del trabajo del sueño, pero en su artículo Psicoanálisis para la Enciclopedia de Marcus, declaró de manera categórica que ese proceso, entre comillas, ya no pertenece propiamente al trabajo del sueño. Otra vez palabrería, doctor Freud. Por eso le digo, no se tome tan en serio. El sueño es lo que vivimos y ciertamente también lo que contamos. Y ciertamente también lo que nos evoca y ciertamente también nuestra infancia. Por eso les digo, ahorita ni yo mismo puedo dar cuenta de esa extensión. No quiero hablar de profundidad hoy. La extensión, la vida, etcétera. Continuamos. Ya me estoy cansando. He ahí, pues, la conclusión de las elucidaciones. No es lícito situar el carácter del sueño como cumplimiento de deseo en un mismo rango con su carácter de advertencia, confesión, intento de solución, etcétera, sin desmentir el punto de vista de la dimensión psíquica de lo profundo. Por eso no quiero hablar de profundo, pero continúa. Vale decir el punto de vista del psicoanálisis. Es que el psicoanálisis es la psicología de lo profundo. ¡Asco! ¿Cuántas veces no escuché esa misma frase en la universidad? El psicoanálisis es la psicología de lo profundo. Profundo. En serio, les haré una recomendación. Leer a Lacan sin leer a Freud es como tratar de leer un texto en chino sin tener ninguna noción de chino. Es como leer un ensayo de Kant traducido, que se tradujo al chino.
Kant, del alemán al chino. Creo que sí escribió en alemán, Kant. Pero, mm, esto de lo profundo se ha prestado para tantas aberraciones académicas, sociales. La misma cientología toma mucho de psicoanálisis para fundar una secta peligrosa. ¡Pum! Lo dije ya. Por su profundidad, en su profundidad, ahí es culpa de este doctor. ¿Dónde está? A ver. Ahí es culpa de él empezar a presumir de profundidad. Es que no tienes la cultura, no tienes la educación suficiente para comprender la profundidad de lo que hablo. Pues por eso, doctor Freud, se cometieron tantos abusos con lo que usted hizo. No hay más, no hay más. Profundidad es igual a oscuridad, oscuridad es igual a... Ah, esto que usted dijo, lo voy a tomar para hacer una secta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si al fin y al cabo ya hay un montón de dinero. Y el dinero es éxito, ¿no? Economistas. Pero continuamos con el texto. De ahí mi interés de no hablar de profundidad. Ajá. Es que la vida se nos escapa, en serio. La psique es vida. Ciertamente, durante mi formación pude aproximarme al psicoanálisis como una manifestación de la vida. Pero esto lo hago o esto me fue posible justamente, eh, digo, por un cuidado, un abordaje específico, eh, experiencias también que había tenido en mi vida personal, justo de carácter sectario. Luego les contaré. No es motivo de ahorita. Pero, antes de continuar con el texto, ahí cuando vino esta frase que luego se extendió al ridículo, dimensión psíquica de lo profundo, vale decir el punto de vista del psicoanálisis, nota número 10. Véanse sobre esto las extensas consideraciones contenidas en la 14ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis. ¿Verdad, Panchón? Ven, súbete, ven, acompáñame. Ya no estamos tan lejos de terminar. Ya estamos comenzando página 289 y el texto finaliza en la 291. Ahora sí, son 3 páginas. Volvamos ahora al sueño de la enfermera para pesquisar en él este profundo carácter, el cumplimiento de deseo. Tenemos, tenemos la prevención de que su interpretación por la dama no es completa. ¡Exacto! Restan las porciones del contenido del sueño de las cuales ella no pudo dar razón. Además, la aqueja una neurosis obsesiva que, según mis impresiones, dificulta muchísimo la existencia, perdón, la inteligencia, es decir, la capacidad de percibir, de atender, de los símbolos oníricos, así como la demencia precoz los facilita. Aquí hay una consideración del doctor Freud que habría que revisar, como si la obsesión fuera el opuesto de la demencia precoz. Ajá. Nota número 11. En relación con este punto, dice Strachey, en 1925, Freud hizo un agregado en la interpretación de los sueños. Véase página 357 del volumen 5. Continúa el texto. Nuestro conocimiento del simbolismo onírico nos permite comprender pasajes no interpretados de este sueño y colegir
un sentido más profundo tras los ya interpretados. Es decir, vamos a repasar el sueño de acuerdo al simbolismo onírico. Ese es el punto, ese es el maravilloso punto. Ahí sí es donde yo le aplaudo al doctor Freud. Simbolismo. ¿Cómo podemos llegar a formar el lenguaje si no es por los símbolos? ¿Y cómo podemos apropiarnos de los símbolos si no es por nuestro cuerpo? Ya se los adelanté. Dice el texto, no puede sino llamarnos la atención que parte del material que la enferma emplea provenga del complejo del parir, del tener hijos. Antes de continuar, recordemos, complejo no es lo que la psicología moderna nos enseña. Complejo es el conjunto de pensamientos a partir de una idea. Ajá. Complejo paterno, complejo materno, complejo parental, es decir, paterno-materno. Ajá. Complejo de castración, complejo del parir, el texto mismo. Es decir, yo como mujer pienso mucho al respecto de tener hijos. Y esto lo pienso así, y esto lo pienso acá, y esto así, así y así. ¿Por qué? Porque también mi propia historia me lo dicta así. Yo, como hombre, pienso a partir de tener hijos esto y esto y esto y esto otro, porque yo no soy mujer, porque mi cuerpo no me permite tener ese tipo de expectativas, experiencias, etcétera. Complejo del parir. Ajá. Dice el texto, las grandes aguas, el Rin, el canal donde se vio a la ballena, son sin duda aquellas de donde vienen los hijos, pues sí. Y en verdad llega a ellas, entre comillas, en busca del niño, en busca del hijo. A este mismo nexo pertenecen el mito de Jonás, tras la determinación de esas aguas, la pregunta sobre cómo Jonás o el hijo pasa por esa estrecha abertura, es decir, una representación del acto del nacimiento, la enfermera afrentada que se arrojó al Rin ha ido al agua, vale decir, ha hallado, desesperando de la vida, un consuelo en el simbolismo sexual, un consuelo de simbolismo sexual en la manera de hallar la muerte, es decir, ya me mojé, por ejemplo. La estrecha pasarela sobre la cual sale al paso la aparición puede interpretarse también muy probablemente como un símbolo genital, aunque debo confesar que aún no poseemos un discernimiento preciso. Antes de continuar, nota número 12. Y otra cosa antes de continuar. Varios ejemplos que mostraban el nexo simbólico entre agua y nacimiento fueron agregados a partir de 1909 a la interpretación de los sueños. Acerca del simbolismo de los puentes o pasarelas, hay unas breves consideraciones en la 29 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Volumen 22, ese todavía no lo tenemos, pero hablando de simbolismo, mm, se da también, y esto lo hago como un comentario para el 2022, año en el que estoy haciendo esta lectura, y hay mm, algo que ya les he dado antes, un comentario, una noción, una observación. Se está en la psicología y psiquiatría moderna dejando mucho atrás, algo positivo, muy positivo, pienso yo. Se está restando valor a la psicopatología para descansar el valor de estas dos disciplinas, repito, no psicoanálisis, psicología y psiquiatría, en la justicia social. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la influencia de las Naciones Unidas, una influencia no podría yo calificar ni de positiva ni de negativa, simplemente ahí está, ¿no? Se trata como de buscar las mejores condiciones para todos, justicia para todos. Ajá.
tiene mucho que ver también con el papel que adoptó el feminismo dentro de la política, al menos en México, y también en algunos otros países de Latinoamérica. Pero eh, al respecto de la posibilidad de esta justicia, se parte, digamos, de la noción o de la idea del deseo justamente de una igualdad. Ajá. Y algo que vengo ahorita elaborando en este texto, en esta lectura, es justo una noción de aproximaciones diferentes del hombre y de la mujer frente a la vida. Ajá. Eh, es importante aquí concebir la diferencia como parte también de la especie humana. Mm, hay mucho que decir al respecto. Llegaremos, por supuesto, a ello con Jacques Lacan, que yo creo que le calculo al menos 2 años para llegar a Lacan. Y les recomendaría mucho si tienen la intención de comprender a Lacan, si tienen la intención de saber qué fue lo que dijo el psicoanalista francés, el último gran psicoanalista de la historia del psicoanálisis, eh, el último pilar. Al menos dediquen, después de haberme escuchado todo Freud, todo Freud, esa es mi intención ahorita, no lo he acabado, pero lo haré. Escúchenlo al menos 3 veces, todo Freud, 3 veces, tomen nota, ustedes hagan su propia lectura. En mi seminario de formación, no podría yo decir que fue introducción a Lacan, porque ciertamente vimos a Lacan, pero mi analista me recomendó, estudie al menos 10 años a Freud para leer a Lacan. Estudiar no quiere decir simplemente leer, pasar los ojos, no, meterse uno en el texto, vivir el texto. Ajá. Esto es justamente lo que me permite también no solo escribir mi propio libro sobre psicoanálisis, no solo me permite a mí elaborar una línea de investigación que denomino psicoanálisis del Estado, no con el afán de criticar ninguna institución estatal de ninguna parte del mundo, sino con el afán de reforzar el lazo social. Ajá. Por eso es importante señalar que así como el abordaje de la figura humana a través de la psicopatología, es decir, a través de el estudio y el diagnóstico de las enfermedades mentales. Tiene mucho, mucho que cuestionarse, tiene mucho todavía que incluso eliminarse. Lo mismo podemos decir del campo de la justicia como un símbolo de la adecuación, de la adaptación de la especie humana a la vida. Ni la salud mental, ni la enfermedad mental, ni la justicia serán, digamos, útiles para individuos que no creen en ellas. Y no es una cuestión de creer, ese es el punto. Tenemos que construir disciplinas que permitan brindar a los individuos naturales las herramientas sin introducirlos a una especie de evangelismo a través del cual estas personas en su vida cotidiana, en su vida normal, natural, tengan que ser educados, pasar por universidades para luego concebir la posibilidad de la enfermedad mental y de la justicia. Tenemos que aproximarnos a la vida como un fenómeno no académico. Estoy ahorita trabajando en un texto sobre ciencia en el cual justamente hago estas distinciones. Freud propone en su momento, en su cultura, en su sociedad, en su disciplina científica de su época, al psicoanálisis como una ciencia natural por una razón. Y yo les pregunto, para el año 2022, ¿qué sabemos en América Latina sobre esta idea de Alemania, Viena, Europa, ciencia natural?
Para el día de hoy, nuestra ciencia tiene más bien que ver con un movimiento inquisidor, con un movimiento castigador, con un movimiento separatista del resto de la humanidad. Y les estoy hablando en toda esta noción de igual psicoanálisis del Estado. No estoy hablando de ningún gobierno, de ningún gobernante, de ninguna guerra. La ciencia toma un carácter sectario de apartarse y de, por supuesto, como científico soy superior que el resto de la humanidad. Pues no, no. Y menos con ese tipo de nociones, ese tipo de aberraciones sociales. Continuamos con el texto. Ya estamos por terminar, 2 páginas, pero es que ahora sí me nació. Por tanto, el formador del sueño desde lo inconsciente parece ser el deseo de la enfermera. Quiero tener un hijo y ningún otro. Parece más apto para consolar a la enfermera por la penosa situación de la realidad. Entre comillas, me despedirán, me van a despedir. Perderé a mi hijo adoptivo, a mi paciente, a esa señora odiosa. ¿Qué importa? A cambio me procuraré un hijo propio, carnal, es decir, carne de mi carne. Quizás aquel pasaje no interpretado en que ella pregunta por el niño a toda la gente que pasa por la calle corresponda a este contexto. Cabría entonces traducirlo, y aunque tuviera que lo que sigue está entre comillas, y aunque tuviera que ofrecerme por la calle, sabré procurarme un hijo. Fíjense, jovencita, amable al parecer. No busca defender su trabajo. Es importante y aquí le aplaudo al doctor Freud estas palabras. Al parecer, no está seguro. ¿Por qué? Porque la soñante no está frente a él. Pero aquí vemos justamente que el doctor Freud no está interpretando el sueño conforme a su deseo. La paciente, la mujer obsesiva, sí tiene un deseo de castigar a la pobre enfermera. Si se durmió o no se durmió, ¿qué importa? La vigilancia no va a evitar los pensamientos, queridos y queridas escuchas. Continuamos con el texto, porque ya no quiero extenderme demasiado. Quizá aquel pasaje no interpretado en que ella se pregunta por el niño a toda la gente que pasa por la calle corresponda a este contexto. Cabría entonces traducir a ese pasaje, y aunque tuviera que ofrecerme por la calle, sabré procurarme un hijo. Un desafío de la soñante, desafío del alemán Trotz, un desafío de la soñante hasta entonces escondido, se expresa aquí de pronto en voz alta, y a él precisamente se ajusta la confesión, entre comillas. Muy bien, yo he cerrado los ojos y he comprendido y he comprometido la confianza que me tienen como enfermera. Ahora perderé el puesto. ¿Seré tan estúpida de arrojarme al agua como X, es decir, como aquella enfermera? No, no seguiré siendo enfermera. Yo quiero casarme, ser esposa, tener un hijo carnal. No podrán impedírmelo. Esta traducción se justifica considerando que, entre comillas, tener hijos es, sin duda, la expresión infantil del deseo de tener comercio sexual y también, ante la conciencia, puede escogerse como expresión eufemística, es decir, sustituto, reducido, de ese deseo chocante. Guácala, el sexo. Uf, estar desnudos, no, guácala. Continúa el texto.
La confesión desventajosa para la confesión desventajosa para la soñante, hacia la cual ella mostró cierta inclinación en la vigilia, fue posibilitada entonces en el sueño, porque un rasgo de carácter latente en la enfermera, el desafío, se sirvió de esa confesión para producir el cumplimiento de un deseo infantil. Nos está permitido conjeturar que este carácter mantiene un nexo íntimo, tanto temporal como de contenido, con el deseo de un hijo y de goce sexual. Una ulterior averiguación a la dama a quien debo la primera parte de esta interpretación de un sueño sacó a la luz las siguientes inesperadas noticias sobre las peripecias de la vida de la enfermera. Antes de adoptar esta profesión, ella quería casarse con un hombre que la cortejaba con ardor, pero renunció a ello a consecuencia del veto de una tía con quien mantenía una curiosa relación, mezcla de dependencia y desafío. Esta tía que le prohibió casarse era superiora de orden de hermanas enfermeras. La soñante siempre vio en ella a su modelo. Está ligada a ella por miramientos de herencia, pero se le opuso no ingresando en la orden a la cual la tía la tenía destinada. El desafío que se denuncia en el sueño se refiere entonces a la tía. Hemos atribuido un origen analerótico a este rasgo de carácter, el desafío. Es decir, yo no voy a cagar donde tú quieres que yo cague. Es más, no voy a cagar. Bueno, ya me cagué. Eh, esto es justamente el desafío, ¿no? El origen anal erótico del rasgo de carácter oposicionista, podríamos decirlo, rebelde también podríamos decirlo. Nota número 13, pero voy a continuar. Y consideramos además que son intereses de dinero los que la hacen dependiente de la tía. Pensemos también que el niño prefiere la teoría anal del nacimiento, es decir, teorías sexuales infantiles. Algunos niños, no todos, pero creen, suponen, viven conforme cualquier persona, no solo mujeres, sino hombres y mujeres, pudieran dar a luz por medio del ano. Ajá. Nota 13 y nota 14. Véase el texto, carácter y erotismo anal. Véase sobre las teorías sexuales infantiles. Casi finalizamos. Dice el texto. Este factor del desafío infantil quizá nos permita suponer un nexo más íntimo entre las escenas primaria y última del sueño. La ex vendedora de comestibles en el sueño es, ante todo, la otra servidora de la dama, que entraba con la cena a la habitación en el momento de la pregunta. ¿Me ha visto usted? Pero parece destinada a ocupar genéticamente el lugar de la competidora hostil. Es rebajada en su condición de asistidora, pues no se interesa por el niño perdido, sino que responde con sus propios asuntos. Sobre ella, pues, es desplazada la indiferencia por el hijo adoptivo, es decir, hazte cargo. Postura hacia la cual la propia soñante se ha vuelto. A ella se le inventa el matrimonio infortunado y el divorcio que la soñante misma no podía menos que temor, dentro de sus deseos más secretos. Repito, no podía menos que temer dentro de sus deseos más secretos. Es decir, si con dificultad esta enfermera, por toda la historia que ya nos contaron, deseaba de manera oculta casarse, uno de sus peores temores sería justamente casarse y luego divorciarse por un matrimonio infortunado. Entonces, eso feo,
pues que se lo quede ella. Puf, ahí está el cumplimiento del deseo, de uno de tantos deseos, ¿no? Continúa el texto. Ahora bien, sabemos que es la tía quien ha separado de su prometido a la soñante. ¿Acaso la, entre comillas, vendedora de comestibles, a quien no es necesario privar de un significado simbólico infantil, la que me vende comida, mi cuidadora, mi tía, en caso de la enfermera, devenga la representante de la tía superiora? Tía superiora, dos palabras unidas por un guión, ¿vale? De edad, por otra parte, no mucho mayor que ella, que ha asumido para nuestra soñante el papel tradicional de la madre competidora. Una buena confirmación de esta interpretación reside en la circunstancia de que el sitio familiar, entre comillas, en el sueño, donde ella encuentra a la persona en cuestión de pie ante su puerta, es el sitio donde vive esta tía como superiora, debido a la distancia que separan, perdón, debido a la distancia que separa al analizador del objeto de análisis, es muy aconsejable no avanzar más lejos por la trama de este sueño. ¿Acaso se pueda decir que hasta donde fue asequible a la interpretación mostró ser rico en confirmaciones, así como en nuevos problemas? Fin del texto, página 291. El texto que sigue se llama Materiales del cuento tradicional en los sueños. Miren, está recurriendo mucho el doctor Freud como un repaso a su libro más importante. Doctor Freud, jugando aquí con la iluminación mientras yo me muevo, me despido del doctor Freud y de ustedes por hoy. Voy a irme a vivir. Voy a irme a... Yo creo que comprarme un chocolate o un dulce. Tengo ganas de algo lindo para mi garganta. Por el momento, cuídense mucho. Nos estamos viendo para ya casi finalizar el volumen 12. Permítanme. Faltan todavía algunos textos. Estamos, si mal no recuerdo, página 292. Este volumen acaba en la 370. Casi 80 páginas, pero van a ser muchos más textos todavía. Ok, ya ninguno es tan extenso como varios de los que hemos abordado. Nada más el del día de hoy fueron 10 páginas. El resto, solo hay uno un poquito más extenso. Y de ahí en fuera, no es cierto, hay otros dos extensos. Vale, nos ocuparemos de ellos en su momento. Ahorita, cuídense mucho, váyanse a gozar. Bye.